en Caquetá y en otros departamentos, en teoría en cese del fuego, pero que siguen extorsionando. Y la fuerza pública reconoce que está perdiendo control, pero no se ven acciones para recuperar el control. Ya regreso con usted, Luis Ernesto. Daniel, Ricardo. 7, 1 minuto. Ricardo, mire, la última información que se tiene de un informe de la Defensoría del Pueblo de este año es que, por ejemplo, las autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia han pasado de hacer presencia en 213 municipios en 2019 a 392 en el 2024. Eso es un aumento del 84%. El ELN aumentó en 56% el número de municipios donde hace presencia. El que más ha aumentado son las disidencias de las FARC, con un aumento del 141%, que significa haber pasado de 124 municipios donde hacían presencia en 2019 a 300 en 2024. Y otros grupos del crimen organizado han aumentado un 61%. Es decir, esto es innegable. Yo creo que el ministro hace bien en reconocer públicamente que están perdiendo el control territorial en muchas zonas del país. Y esto no es la presencia, es las acciones que cometen estos grupos criminales en el territorio, que van desde un aumento muy fuerte en las acciones terroristas que cometen estos grupos criminales, sino también medidas de control social, confinamientos, órdenes a la población a qué horas pueden salir, qué tipo de bienes pueden comprar, de qué proveedores, una cantidad de medidas que están recogiendo varias bases de datos. Quiero resaltar acá una base de datos muy importante que ha sido poco usada, que es la del mecanismo de monitoreo de la JEP, en donde más allá, digamos, de hostigamientos, enfrentamientos con la fuerza pública, ataques terroristas, están recogiendo una información muy útil sobre control social que ejercen estos grupos criminales en los territorios y que hay que ponerle atención porque se está perdiendo a pasos acelerados esa recuperación que se había dado de los territorios en Colombia. Esa es una medida bastante preocupante, ese control social que están ejerciendo estos grupos criminales en el territorio. Ricardo, sí, pero además, Luis Ernesto, desde el proceso de paz con las extintas FARC, se creía que se podían recuperar algunos de los territorios, o la mayoría de los territorios que eran manejados por esos grupos. Y se recuperaron, Ricardo. Pero ¿dónde? Y se recuperaron, y si no lo usted veo. Mira, si usted mira los indicadores de violencia en el Cauca, por ejemplo, que es uno de los más golpeados hoy por el incremento en homicidios, por el incremento en extorsiones, violencia, todos los indicadores cayeron de manera drástica, de manera positiva, por supuesto, entre el 2016 y el 2018. Y empezó a haber un leve incremento a partir del 2019, 20, 22, y sin duda alguna, hoy han alcanzado su peor nivel y de pérdida de control territorial. Y eso tiene que ver, y no lo podemos dejar de decir, tiene que ver con no haber sido capaces como Estado colombiano de cumplir con el acuerdo de paz, porque la lógica del acuerdo de paz era que quienes ocupaban ese territorio de manera ilegal, que eran las FARC, se desmovilizaban, participaban en política, pero llegaba el Estado, y el Estado nunca llegó, porque lamentablemente la implementación pues quedó, digamos, el gobierno de Iván Duque se dedicó a desmontar el acuerdo de paz, a ver cómo reversaba la JEP. Pero Luis Ernesto, y muchos de los temas... Seamos leales. Lamentablemente el gobierno Santos tampoco fue muy efectivo en copar esos territorios con inversión social. Ricardo, no fue efectivo. Ricardo, las cifras contradicen. El del presidente Iván Duque. Las cifras contradicen esa afirmación. Si se observa, por ejemplo, la tasa de homicidios en el Cauca. La tasa de homicidios en el Cauca en los 2 últimos años, casi 3 últimos años, porque incluso antes de la firma del acuerdo de paz, vieron una caída fundamental. Esa tasa de homicidio que ahora está casi que 3, 4 veces como la dejó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que estuvo 2 años implementando el acuerdo de paz, claro, pues es porque las organizaciones criminales coparon el espacio que tenía que haber copado el Estado, coparon el espacio que abandonó las FARC, y eso lamentablemente hoy lo estamos pagando, pero sin duda alguna la respuesta no puede ser seguir cediendo control territorial, y yo considero que la respuesta del actual gobierno, que consiste en el diálogo, es absolutamente insuficiente. El Estado tiene que hacer presencia, el Estado no puede ceder el principio de autoridad, y tiene además que ejercer el control territorial en todos los rincones del país y ejercer la fuerza, la violencia, que esa es la autonomía del Estado colombiano. 705, María Consuelo, muy bueno el diagnóstico. El ministro de Defensa
actuando como analista. Lo que falta es que nos digan cómo van a recuperar ese control territorial en muchas partes del país. Hoy amanecimos, María Consuelo, en Corinto, Cauca, las disidencias van, tocan a la puerta de una casa, sacan a una persona, la llaman por su nombre, la matan delante de todo el mundo y no pasa nada. En Puerto Wilches patrullan las disidencias. No tenía en el radar, por ejemplo, que las disidencias ya estaban de nuevo en el Magdalena Medio santandereano, y la fuerza pública no nos ha mostrado cuál es el plan para recuperar el control territorial. Terrible, pero adicionalmente de el ministro oficiando como analista y haciendo diagnósticos, o sea, aquí no salimos del diagnosticentro. Uno de los negociadores de paz nos decía hace pocos días, el doctor Camilo González Pozo, en una entrevista aquí en Blue Radio, que ya hay 36 frentes post-FARC organizados en la Segunda Marquetalia, en el MC, en el ME, Frente 57, o sea, hay toda una taxonomía nuevamente de ese diagnóstico, pero además se legitima con todas esas mesas de negociación y con todas esas mesas de diálogo. Entonces, cada frente, cada una de esas violencias anárquicas que mencionaba Héctor, cada una de esas expresiones violentas tiene un estatus al sentarse en una mesa y al tener en el gobierno una contraparte para dialogar. Entonces, es esa la estrategia. Mientras toman control territorial y el presidente y el ministro de la Defensa lo acepta y lo reconoce, por otro lado, a todo el que es violento se le da un estatus de negociación política. Ricardo, pero no hay que repetir ese mal análisis, un diagnóstico equivocado de una supuesta pérdida de control territorial. El control territorial está perdido en Colombia hace décadas. Lo único que lo ha restaurado es cuando los procesos de paz han evacuado a los ilegales de los territorios, primero con los paramilitares y después con las FARC. Antes de las FARC, del proceso con las FARC, estaban en más de 500 municipios. Después del proceso de paz bajaron a menos de 100 municipios. No es que el Estado hubiera recuperado el control, sino mediante un proceso de negociación, estos ilegales salieron de esos territorios. El problema del conflicto en Colombia consiste precisamente en eso, falta de control territorial. En el Cauca no lo ha habido hace décadas. En Arauca no lo ha habido hace décadas. El problema es que cuando los ilegales han salido de los territorios, el Estado no los ha copado. Eso es lo que creíamos que iba a pasar después del proceso de paz con las FARC y no se hizo. Y ha venido aumentando desde el 2016 o 18 la presencia de número en territorios adicionales, de número de organizaciones criminales reproduciéndose, porque el Estado va a apagar incendios. El Estado no tiene control territorial en la mayoría del país. Obviamente hay una cantidad de razones históricas, geográficas, es muy difícil. Son muchos municipios, estamos llenos de selvas y montañas. Pero el problema consiste en eso. La diferencia entre un país como Colombia y otro como puede ser Uruguay es que allá la fuerza pública tiene pleno control territorial. En Colombia no lo tiene hace décadas. Entonces no nos sorprendamos ahora. Ministro, no nos sorprendamos ahora, y por eso ese diagnóstico está mal hecho y no hay que usarlo. Está perdido desde hace rato. Este gobierno lo heredó perdido. El anterior heredó un proceso que empezó con Santos, Álvaro, como usted dice, Ricardo, de no ocupación de los territorios disponibles después de las FARC, y hemos llegado a donde hemos llegado. Es cierto. Solamente le diría una cosa, Álvaro, tiene usted razón. Este gobierno lamentablemente ha perdido el control territorial en otras zonas. No lo recibió recuperado plenamente. Claro que se sigue aumentando la pérdida de control. Ha aumentado la pérdida. Ese es un buen diagnóstico. Ha empeorado. Tiene usted toda la razón. Ha empeorado el control territorial, que tiene varias aristas y preocupaciones, Aurelio, porque uno, que lo reconozca el ministro es importante si el gobierno, para reconocerlo, emprende un plan para esa recuperación. Uno. Y dos, no sé si esto tenga que ver con los diálogos que se están empezando a adelantar con el Clan del Golfo y con los Pachenca, que en teoría tienen que ser diálogos para el sometimiento. No sé si esta sea una puerta para empezar a abrirles reconocimientos políticos a diferentes grupos armados al margen de la ley. Claro, Ricardo, es que lo que estamos hablando acá, pues no era nuevo.
Se sabía que después de firmar el acuerdo de paz en 2016 iban a quedar una serie de grupos, aquí los llamaron anárquicos, otros los llaman de insurrectos errantes, que iban a estar por ahí haciendo toda clase de delitos. Entonces uno coge un lápiz y escribe una lista eterna de pachencas, espartacos, chotas y bueno, el Clan del Golfo, gaitanistas, todo eso. Pero la verdad es que lo que tenemos que, y yo estoy de acuerdo con Álvaro en que esto realmente ha tenido, digamos, ciclos históricos de mayor o menor ocupación de territorios por parte de estos grupos armados. Aurelio. Pero yo hago una pregunta, Ricardo. Sí. ¿La metodología que el gobierno ha utilizado para atender el fenómeno es la correcta o no? Creo que esa es la pregunta que se tiene que hacer hoy. Esa es la pregunta, así es. Claro, esa es la porque todo lo que hemos dicho, digamos, siempre ha sido más o menos, estamos hablando de cerca de 90 armisticios o pases, sí, o como los quiera llamar, y la metodología es la correcta después de 2 años. El gobierno no se tiene que sentar a decir, oiga, ¿cuál es la metodología? Esa es la gran pregunta. Para por lo menos disminuir la violencia en Colombia y recuperar el control en territorios. Si me permite, se la traslado de inmediato al señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que nos atiende a esta hora. Ministro, buenos días. Ministro Cristo, buenos días, 7:11 minutos. Reconectando, está subiéndose a esta hora a un avión. El ministro Cristo, en medio de la agenda, ha sacado unos minutos para atendernos. Ministro, 7:12 minutos. Lamentablemente no está el ministro, ya regresamos. El ministro que tiene una tarea importante, Ricardo, sobre todo en un Congreso tan deslegitimado, cuestionado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, aunque el ministro dice que eso no debería afectar el trámite de los proyectos que vienen en camino. Pero además María Camila es el vocero del gobierno. En vista de la ausencia en medios del ministro de Defensa, por ejemplo, al final el ministro del Interior en este gobierno, los ministros, Héctor, han sido los portavoces. Lo fue Alfonso Prada, lo fue Luis Fernando Velasco y ahora Juan Fernando Este ministro del Interior tiene además una responsabilidad que él además ha contado muy abiertamente, que es la principal, a su juicio, función o responsabilidad de su ministerio, que es justamente implementar el acuerdo de paz, porque recordemos que aquí parte de lo que hemos dicho, de lo que estábamos hablando, es que hubo una mala implementación del acuerdo de paz. No se coparon los territorios ni por la fuerza pública ni por otras agencias del Estado que tenían el deber de desarrollar allí acciones de inversión social u otros programas que se habían pactado para tratar de consolidar, como se llamó en su momento, esos territorios. Entonces, pues seguramente él también, pues no solamente tiene un diagnóstico que no sé si coincide con el que dijo el ministro Velázquez, pero seguramente lo que sí tiene es ideas y acciones para tratar de acelerar la implementación de ese acuerdo y tratar de responder también de esa manera a la situación de orden público. 7:13 minutos. Ricardo, intentamos conectar en minutos, Alberto, al ministro del Interior. Claro. A esta hora tiene algunas dificultades. Intentamos también hablar con la doctora María Victoria Llorente de la Fundación Ideas para la Paz. Creo que tengo al ministro ahí. 7:14, ministro Cristo, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, ahora sí está como mala la señal. Un saludo especial a ustedes en la mesa y a todos los oyentes. Saludo muy especial, Ricardo, y a todos. La tercera es la vencida. Ministro, gracias por atendernos. Quiero comenzar preguntándole por la discusión que estamos teniendo. El ministro de Defensa, su colega de gabinete, Iván Velázquez, ayer admite que lamentablemente se está perdiendo el control territorial por parte del Estado en algunas zonas. Y es un diagnóstico que es real. ¿Hay algún plan del gobierno para recuperar ese control territorial perdido en algunas zonas con los grupos ilegales? Bueno, en primer lugar hay que decir que el gobierno del presidente Petro, desde el comienzo de su gobierno, se propuso una meta muy ambiciosa en materia de paz, que respondía de alguna manera a la multiplicación de fenómenos de violencia, al crecimiento geométrico que tuvieron los grupos armados al margen de la ley durante el gobierno anterior, ante la ausencia de implementación del acuerdo de paz con las ex-FARC y también ante la ausencia de una ofensiva militar en ese momento.
Yo creo que lo primero que hay que recordar es que tanto el ELN como las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, según cifras oficiales del Ministerio de Defensa, duplicaron su presencia en municipios del país y el número de hombres del 7 de agosto del 2018 al 7 de agosto del 2022. El gobierno Petro se propuso esa denominada paz total, y hay que decir con toda franqueza que la respuesta de los grupos armados no ha sido la que esperaban los colombianos. Yo creo que la mayoría de esos grupos persisten en la violencia. Efectivamente, yo creo que han aumentado presencia en municipios. Comparado con el comienzo del gobierno, no se ha podido frenar ese crecimiento de los grupos. Algunos han aprovechado los ceses al fuego, y yo creo que esa reflexión se ha venido haciendo en el gobierno en las últimas semanas. Por eso, por ejemplo, se levantó el cese al fuego con las disidencias de Iván Mordisco, y hay una ofensiva de las fuerzas militares, no solamente en el suroccidente del país, sino en otras regiones, contra esta estructura armada criminal, y se está obviamente revisando el tema del cese a fuego con el Ejército de Liberación Nacional. Yo creo que esa estrategia del gobierno de paz hay que revisarla de manera permanente, hay que revisarla también de manera diferenciada, y hay que seguir insistiendo en que una son las negociaciones políticas con grupos de origen político que tienen ese estatus, independientemente de que sea difícil avanzar en procesos de paz con el ELN, y otro, que hay que definir definitivamente un marco jurídico para un sometimiento a la justicia de otros grupos armados. Pero pues obviamente hay que seguir persistiendo en la paz sin abandonar la política de seguridad, como lo ha planteado el presidente y el ministro de Defensa. Claro, ministro, la paz total tiene unos enredos que a veces complican la acción de la fuerza pública. Quiero preguntarle por uno en particular, porque entiendo que hay una mesa de negociaciones con una parte de las disidencias que hace unos meses se dividieron. Las disidencias de alias Calarcá, por ejemplo, que en teoría están en una mesa de negociación, pero que en la práctica siguen extorsionando a miles de personas en Caquetá, en el Meta, en el departamento del Huila, que entre otras cosas cometen delitos como los que vimos en la famosa caravana de vehículos blindados de la UNP en el departamento de Antioquia. Y el ciudadano de a pie se pregunta, bueno, ¿y hasta dónde van a tener gabelas esos grupos? Porque la fuerza pública no los combate porque en teoría están en cese del fuego, pero ellos en la práctica siguen delinquiendo. ¿Eso no termina siendo una gran talanquera para la fuerza pública y un gran motivo de desconfianza para la ciudadanía? Es importante señalar que las disidencias de las FARC, que se mantienen en un cese al fuego y en una mesa, es un poco dos bloques fundamentalmente: el bloque del Magdalena Medio y el frente suroriental del país. Son dos bloques, más o menos el 30% de lo que significan las disidencias de las FARC en hombres armados, y allí se mantiene una mesa en la cual obviamente el comisionado de paz y el vocero del gobierno de la mesa, Camilo González, son los que están armando de esa negociación, y obviamente los que conocen todas las circunstancias de los mecanismos de verificación y de las exigencias que se están haciendo en la mesa para el cumplimiento total de los compromisos del cese al fuego. Yo creo que allí ha disminuido, obviamente, en las zonas donde actúan esos frentes, ha disminuido la violencia, han disminuido el número de fallecidos, los enfrentamientos entre las fuerzas militares y estas fuerzas ilegales, pero hay que reconocer, y se ha planteado en la mesa, que algunos de estos grupos persisten en dos conductas criminales. Una, la de la extorsión, que sí se ha generalizado especialmente en Meta y Caquetá y que no puede ser aceptable. Y la otra, y el gobierno ha sido claro, la de que continúen, y en los últimos meses eso también ha disminuido y tiene que llegar a cero,
el fenómeno de que esos disidentes que traicionaron en su momento el acuerdo de paz con las FARC, que incumplieron con la sociedad colombiana, no pueden estar sentados en una mesa de negociaciones mientras al mismo tiempo ordenan asesinatos de líderes sociales y de firmantes del acuerdo de paz que sí cumplieron con el acuerdo, que sí cumplieron con la sociedad colombiana y que están reincorporados a la sociedad. Yo creo que ahí hay temas que tienen que ser revisados también. Sí, ministro, ¿va a haber alguna modificación, algún cambio en el manejo, en las relaciones con alcaldes y gobernadores? Por ejemplo, le menciono algunos, Antioquia, Meta, Tolima, que han reclamado por el deterioro en la seguridad del país. Pues nosotros hicimos una reunión con la Federación de Departamentos, nos hemos reunido, yo ya tuve una reunión amplia sobre la situación de seguridad con la gobernadora del Meta, también hemos mantenido contacto con la gobernadora del Tolima, con todos los gobernadores del país. Mañana tenemos una reunión en Yarumar, en el departamento de Antioquia, con el gobernador de Antioquia. Estamos recorriendo todo el país. Es que aquí en Colombia se nos olvida a veces el daño que le hizo al país en materia de seguridad, la no implementación del acuerdo de paz, la no inversión en los 170 municipios PEDETS. Estamos construyendo el plan de choque de implementación del acuerdo en esos 170 municipios, que es donde se reproduce el conflicto armado y se recicla en forma viciosa ese conflicto desde hace 50 años, no es de ahora. Estamos yendo directamente a reunirnos con los gobernadores y alcaldes y las comunidades para plantear lo que hemos llamado unos pactos territoriales por la seguridad y la paz, que comienzan fundamentalmente con cumplir el compromiso que el Estado colombiano asumió en el año 2016 con 7 millones de compatriotas que viven en esos 170 municipios, que es de los que estamos hablando ahora, donde hay problemas de control territorial, donde hay problemas de economías ilícitas, y mientras no transformemos esos territorios, mientras no saquemos a las economías ilícitas de esos territorios, vamos a seguir asistiendo a esos escenarios de violencia en este y en los futuros gobiernos. Por eso es tan importante reactivar la implementación del acuerdo de paz, y en eso el trabajo con los gobernadores y alcaldes va a ser fundamental. Ministro, los diálogos sociojurídicos, así los llama el gobierno, con el Clan del Golfo y con los Pachenca, que ahora se llaman Autodefensas de la Sierra Nevada, ¿buscan darles estatus político? ¿Ellos están condicionando y el gobierno estaría dispuesto a reconocerlos como actores políticos? Bueno, eso es una negociación que adelanta la Oficina del Alto Comisionado, no podría pronunciarme, pero fundamentalmente la posición del gobierno, del presidente, la mía propia, ha sido siempre que en el caso de esos grupos como el Clan del Golfo, como los Pachencas allá en la Sierra Nevada, como esas fuerzas ilegales dedicadas al narcotráfico, a la minería ilegal, tienen que someterse, deben tener un marco jurídico distinto, y ese marco jurídico es el que tiene que de alguna manera construirse en el Congreso de la República. Aún no hay iniciativas de esa naturaleza, pero todo el mundo sabe que no tienen ningún estatus político. Voy a tener que dejarlos porque me tengo que montar ya el avión. La última pregunta se la formulo sobre la situación en Venezuela. ¿Hasta cuándo va a esperar el gobierno del presidente Gustavo Petro para pronunciarse de una forma más contundente o para eventualmente dar por concluido los diálogos que intenta tener, buscando un espacio de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, en medio de lo que vemos todos los días? Censura de redes sociales es la última idea de Nicolás Maduro, detención de líderes opositores, múltiples abusos, entre otros, y la falta de actas. Sé que ustedes están en permanente contacto, sé que hay reuniones del gobierno porque entienden que la crisis de Venezuela puede estallar duro hacia Colombia. ¿Hacia dónde va el gobierno? ¿Qué piensa el gobierno colombiano sobre lo que está pasando en Venezuela? Yo creo que la posición ha sido clara y la ha expresado el canciller una y otra vez y el propio presidente. La solución a la crisis de Venezuela tiene que ser una solución democrática y pacífica.
Esa solución democrática y pacífica no se va a lograr si no hay transparencia en la culminación del proceso electoral que no ha terminado en Venezuela, con el escrutinio voto a voto, con la verificación de todas las actas, con la observación internacional, con la participación de todas las fuerzas políticas que de alguna manera o que participaron, valga la redundancia, en las elecciones de hace ya 15 días. Mientras no haya esa situación, no va a haber posibilidad de resolver una crisis y a partir de ese momento, una vez se dé ese resultado electoral, pues obviamente tendrá que buscarse una transición y un acuerdo de todas las fuerzas políticas en Venezuela. Es la posición de Colombia, es la posición de México, es la posición de Brasil y es la posición que de alguna manera en los últimos días el propio gobierno de Estados Unidos ha dado un compás de espera para mirar si esas gestiones de 3 países muy importantes en el escenario latinoamericano finalmente dan frutos. Hay que seguir insistiendo en que mientras no haya ese conteo de votos, mientras no haya la publicación de las actas, pues obviamente no puede haber ningún resultado que sea confiable, que sea reconocido no solamente por los venezolanos, sino por la comunidad internacional. Es el ministro del Interior, el ministro de la Política en Colombia, Juan Fernando Cristo, con nosotros. Ministro, muchas gracias y buen viaje. Tengo entendido que va para La Mojana. Gracias. Tengo entendido que tiene negociaciones ahora con los campesinos que en Caregato están molestos. Sí, vamos primero a Montería en estas visitas que les hemos comentado para reactivar los planes de desarrollo con enfoque territorial, a reunirnos con el gobernador, con los alcaldes del sur de Córdoba, a definir esos pactos territoriales y una inversión a 2 años en esos municipios para precisamente recuperar el tiempo perdido y la plata que se perdió en los últimos años con un mal manejo de los CATPAS, que ya deben ser los organismos de control los que definan responsabilidades. Estamos recuperando esa confianza de las comunidades. Vamos hoy a Montería a reunirnos con estos alcaldes, vamos a aprovechar también para reunirnos con todos los alcaldes de la Mojana y los gobernadores de Sucre, Bolívar y Córdoba que tienen que ver con ese problema eterno, histórico de la Mojana que sigue sin resolverse. Aprovecharemos la oportunidad para eso y mañana, como lo dije, en Antioquia, en este mismo proceso del plan de choque a la implementación del acuerdo de paz. Ministro, gracias, buen viaje. Especial. Bueno, ya regresamos, 7:28, ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Nicolás Maduro, obviamente ya sin careta, está abiertamente actuando como un dictador, con represión, con bloqueo de redes sociales, interviniendo comunicaciones, persiguiendo opositores, cancelando pasaportes y también, lamentablemente, con un saldo de más de 24 personas asesinadas por protestar. Williams Dávila y Américo de Gracia son los 2 más recientes líderes políticos capturados por el régimen de Maduro, ambos políticos capturados en Caracas, uno de ellos, Dávila, durante una vigilia en la que miles de venezolanos se reunieron ayer para exigir la liberación de miles de detenidos, cerca de 2.000 personas durante las protestas exigiendo el respeto por sus votos. Mientras se agotan las salidas diplomáticas, Brasil, Colombia y México insisten en el llamado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela para que divulgue las actas de las cuestionadas elecciones presidenciales, algo que evidentemente no le gusta a Nicolás Maduro, mientras que Estados Unidos advierte que el presidente de Venezuela sufrirá una presión internacional que no podría imaginarse si le toca un pelo a María Corina Machado o a Edmundo González Urrutia.
Noticia desde Estados Unidos, se acaba de emitir una alerta de tornado para el Capitolio, sí, para el Capitolio en la capital norteamericana. Juan Camilo. Para el Capitolio, Ricardo, y para varias áreas aquí en Washington. Estos son coletazos de la tormenta tropical Debbie, y de hecho la ciudad amaneció en medio de un aguacero. Pues ahí los usuarios de YouTube pueden ver a mi espalda, está cayendo un verdadero aguacero, y así estuvo durante toda la madrugada y gran parte de esta mañana. Pues la policía del Capitolio de los Estados Unidos acaba de emitir una alerta de tornado y pide que inmediatamente se tomen precauciones como mover tu oficina hacia una ubicación, moverte hacia una ubicación de refugio, tomar equipos de emergencia, también llevar a visitantes que se encuentran en el Capitolio, llevarlos a algún tipo de refugio si se encuentran allí, cerrar y quedarse por fuera de todo, o quedarse a distancia, mantener distancia frente a puertas y ventanas. Si no estás cerca de tu oficina, ve a la oficina más cerca a ti y guarda refugio en esa oficina. Esto, recordemos, son recomendaciones particularmente para quienes se encuentran en la sede del Capitolio de los Estados Unidos, que hay que decir, en estos momentos se encuentra en receso porque los congresistas están por fuera durante todo el mes de agosto. Entonces normalmente quienes están ahí son parte del personal que trabaja día a día en el Capitolio, por ejemplo la policía del Capitolio, los que trabajan en cocina, algunos otros de equipos de congresistas que pueden estar en sus oficinas cumpliendo con actividades específicas, pero en todo caso son las alertas que se levantan a esta hora. Y también para otras partes de Washington piden que, por ejemplo, si están en edificios, traten de buscar un piso más bajo, que guarden refugio en una ubicación más baja. Esa alerta no se ha emitido concretamente para el área donde, por ejemplo, me encuentro yo en este momento, que estamos, aquí la oficina queda a media cuadra de la Casa Blanca. Entonces, en esta área no se ha emitido esa alerta de tornado concretamente, pero en otras partes de Washington sí piden que las personas se mantengan en un piso bajo. Particularmente en los edificios, aunque bueno, la particularidad de que tener en cuenta, Washington no es una ciudad con rascacielos. Aquí los edificios tienen máximo 10, 12 pisos. En todo caso, aguacero, remanentes de la tormenta Debbie y alerta de tornado para el área de la capital de los Estados Unidos. Ricardo. Muy pendientes, entre otras cosas, Juan Camilo, porque todavía estamos en verano en Estados Unidos. Ese trasfondo que vemos suyo del cielo completamente encapotado y con lluvias intensas no es muy usual en esta época. No. Digamos que, bueno, es por la cuestión de la tormenta tropical Debbie, que recordemos había entrado por Florida y todo el paso en estos momentos es por gran parte de la costa este. Anoche, por ejemplo, en algunas ciudades de Carolina del Norte hizo estragos, hubo tornado también en algunas partes de Carolina del Norte. De hecho, una persona falleció, y por eso la alerta a esta hora, que va a continuar de hecho todo el día. Es decir, esto que ven aquí atrás así va a ser todo el día. El aguacero va a ser permanente hasta la noche mientras que pasa estos coletazos de la tormenta tropical. Juan Camilo, gracias. 7:33 minutos. Voy a Europa porque hay noticia importante desde Israel, que aceptó reanudar la próxima semana las negociaciones para una tregua en la Franja de Gaza y la liberación de los rehenes tomados por Hamas, en medio de la expectativa Enrique Rodríguez frente a la contraofensiva de Irán, que todavía no se ha dado, pero que se anticipa podría ser muy larga y podría ser aún más sorpresiva. Digamos que la tensión se mantiene en cómo podría responder Irán, aunque también hemos sabido que esta mañana, por ejemplo, las tropas hutíes, las que se encuentran en Yemen y que son cercanas a Irán, han atacado al menos una embarcación, según ha publicado el observatorio británico que se encarga de la vigilancia en esa zona del océano. Pero por lo que se refiere a Israel, efectivamente, ha aceptado en las últimas horas reanudar las negociaciones para una tregua en la Franja de Gaza y sobre todo para la liberación de los rehenes tomados por Hamas. Tendría que ser la semana que viene, pero a pesar de ese tímido avance, los combates continúan en el enclave palestino de la Franja de Gaza, donde en las últimas horas murieron 18 personas por bombardeos israelíes contra 2 escuelas, y persiste el temor a una extensión del conflicto en Oriente Medio. Después de la propuesta de Estados Unidos y de los mediadores, Israel enviará el próximo 15 de agosto, es decir, el próximo miércoles, una delegación de negociadores al lugar que se ha convenido para concluir los detalles de un acuerdo, anunció en las últimas horas en un comunicado la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Poco antes, Qatar, Egipto y Estados Unidos, que son mediadores en este conflicto, habían presionado a Israel y al movimiento Hamas para reanudar
esas conversaciones. Veremos si finalmente, si no surgen inconvenientes, como ha pasado en otras ocasiones, cuando esas conversaciones estaban a punto de comenzar, finalmente nunca lo hicieron, Ricardo. Enrique, gracias. 7:35 minutos. En Colombia, detalles del operativo de extinción de dominio más grande de los últimos meses por parte de la Fiscalía y de la Dijín contra los bienes de alias El Socio. Increíblemente, este hombre tenía negocios de narcotráfico con el Clan del Golfo, con las FARC. Hace más de una década fue capturado y apenas ahora se logra descubrir su inmensa fortuna, entre otras cosas, pisos completos en edificios de Barranquilla. Felipe García. Hola, Ricardo, sí señor, se trata de Helman Yesid Novoa Gómez, alias El Socio. Fue capturado, como usted menciona, en 2012 y condenado en 2013 por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Todas las propiedades, 136 en total, cuyo valor asciende a los 109.000 millones de pesos, las tenían a su nombre personas de su núcleo familiar y varios de sus testaferros. Más de 10 años escondidas, Ricardo, estas propiedades. La Dijín de la policía identificó un incremento injustificado del patrimonio del Socio y sus familiares desde el año 2010 hasta el año 2023. Uno de ellos, incluso uno de los testaferros, era conocido como el zar de la mercancía china, que capturaron, recordemos, en 2019 y que trabajaba en Bogotá en el sector de San Andresito. Una vez ubicados los bienes, le hicieron extinción de dominio a los inmuebles, dentro de los cuales se encuentran 5 apartamentos, 2 casas, 4 edificios, 2 fincas, 8 lotes, 5 locales comerciales, 45 oficinas y 18 garajes, entre otros. Sobre esto habló hace unos momentos aquí en Blue Radio el coronel Edwin Urrego, director de investigación criminal de la policía. Este sujeto enviaba la droga desde el Pacífico nariñense hacia los Estados Unidos de Norteamérica. 4 edificios, locales, casas, apartamentos, fincas, establecimientos de comercio fueron objeto de la medida. Las afectaciones se realizaron no solamente en Barranquilla, sino en departamentos como Caldas, Santander, Atlántico, Cundinamarca, Tolima y Nariño. Estos bienes han sido puestos a disposición. Puntualmente, Ricardo, todos estos bienes, como ya escuchó, estaban ya a disposición de la Sociedad de Activos Especiales. Estaban ubicados en Bogotá, Barranquilla, Ipiales en Nariño, en los municipios de Cajicá, Cundinamarca, Melgar, Tolima, Palestina, Caldas y Barbosa en el departamento de Santander. Muy bien, Felipe, 7:37 minutos. Padre, usted llega al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Sí. ¿Usted pide Uber o usted se monta en amarillito, en taxi? Yo me monto en el amarillito. ¿Taxi, cierto? Sí, claro. Sí, seguro, es confiable. Eso lo hago siempre. Un poco María Camila. Un poco Caribe, pero lo hago siempre. Mezclo. María Camila. Mezcla. Claro, sí. O sea, mezcla Uber y taxi. Uber, taxi, carro particular. No quieren mucho a los Uber en el aeropuerto El Dorado, tienen que hacerse un poquito lejos porque no los quieren mucho nuestros amigos los taxistas. Tienen que hacerse por el segundo piso. Uno puede pedir taxi con Uber, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo atiende uno que no está en la fila. Y a veces la fila de pasajeros, esperando taxi es muy larga. Y no hay suficientes. Eso ocurre, digamos, en momentos de gran congestión de los aeropuertos, en los festivos del aeropuerto, viernes en la noche, los festivos. Entonces, en ese momento es mejor el Uber, pero taxi. Entonces, los domingos en la noche es terrible. Como usted dice, en el segundo piso, claro, porque el taxi está dejando pasajeros y aprovecha para recoger y no hace la fila esa. Luis Ernesto, ¿Luis Ernesto de taxi o de Uber? ¿Cómo, señor? En el Dorado es difícil el taxi, en el Dorado es difícil el Uber, pero en otros aeropuertos del país cuando voy, Uber me va muy bien, la verdad. InDriver, Uber, cualquier otra aplicación. Pero, padre, ¿qué decía? No, te decía que la clave es que cuando la fila de Nacional está muy larga, uno camina unos pasos y va a la fila internacional y normal o viceversa, y entonces así logra. Pero el servicio es bastante rápido, el servicio de los que prestan ahí es muy rápido. Pero ojo, porque hubo en estos días una pelea, no sé si ustedes la vieron en redes sociales, entre un usuario de taxi y el conductor de un taxi. ¿El motivo? El costo de la carrera. No, es que a veces es Caribe, porque, o sea, caro. No, pues es muy caro. Claro que es caro. Porque hasta hoy se está volviendo a utilizar el taxímetro. Es decir, el señor del taxi era prende el aparato, prende el aparato y ahí le dicen, no, ojo, en Bogotá no ha sido ojímetro. No, tiene que en Barranquilla sí ha sido ojímetro. Pero antes en El Dorado pasaba algo.
y es que a usted desde la ventanilla, cuando se tomaba el taxi, le decían cuánto costaba su carrera. Pero eso sigue pasando en Cartagena, en Barranquilla, en Cali. La noticia, María Consuelo, para usted y para todos, para María Camila, para el padre y para los oyentes, es que en vista de que hay muchas quejas de que el servicio es muy caro con el taxímetro, vuelve a Bogotá, al aeropuerto El Dorado, el tiquete en el que usted paga lo que le dicen desde el comienzo. Es que además ese tiquete le da a uno seguridad, le da tranquilidad, porque hay un control de qué taxi es el que además le va a cobrar esa tarifa. A mí ese sistema siempre me ha parecido el mejor. No sé por qué lo habían quitado. Me dice una oyente, ayer regresé en un taxi y me cobró como si fuera una limusina, 7:40 minutos. Julián Ríos, el regreso de este sistema. ¿Usted sabe cuánto paga desde el comienzo de la carrera en El Dorado? Hola Ricardo, buenos días. Estamos en el Aeropuerto Internacional El Dorado porque vuelven a reactivar el sistema de pago promedio para los usuarios y los pasajeros que arriben a esta principal terminal aérea de Bogotá. Es decir, pasajero que llegue y que vaya a tomar un vehículo taxi, le entregarán un tiquete con el valor promedio que debe pagar hacia sus diferentes destinos aquí en la capital de la República. Era un sistema que se había implementado hace mucho tiempo, pero que se había eliminado y vuelve nuevamente para evitar inconvenientes, peleas y también sobrecostos en estas tarifas. Lo que vamos a hacer aquí en el aeropuerto El Dorado es generar un ticket de preliquidación a todos los usuarios que llegan al aeropuerto y estamos mucho más accesibles a todos los pasajeros porque estamos justo en las filas donde el pasajero aborda el taxi, en la puerta 9 y en la puerta 5, que son llegadas nacionales e internacionales. Esto es un complemento a los tótems de autoservicio que ya teníamos, pero estos estaban en bandas de equipaje. ¿Y es más seguro para el usuario, para el pasajero? ¿Se sentirá más seguro? Esa es la idea, que todos los pasajeros se sientan mucho más seguros. Es evitar también inconvenientes, peleas y también todo ese mercado que se ve con transporte ilegal que llaman ustedes. ¿Para qué va a servir esto? Este sistema que se va a reimplantar tiene como fin que el usuario entienda el costo y se sienta más protegido legalmente con los tickets que se están ofreciendo por cuenta de la empresa. El taxista también va, digamos, a respetar esa tarifa porque muchas veces le incrementaban hasta el doble, el triple con algunos argumentos de que había otras vías o que había trancones. ¿Cómo va a ser eso? Infortunadamente, en algunas ocasiones se debe de entender que, teniendo en cuenta la falta de excelente movilidad de Bogotá, algunos precios sí se incrementaban, pero por cuestión de tiempo. Pero en esencia, esta preliquidación que se está implementando va a tener un promedio del servicio que se va a cobrar en el uso. Bueno, muy bien, John, es un promedio incluso más fijo porque ya está apoyado con las plataformas digitales que marcan todos los recorridos hacia diferentes destinos. Entonces la noticia es que volverán los tiquetes con el valor de lo que se va a pagar en la carrera. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Tres semanas después de la polémica por la llegada tarde del presidente de la República al desfile militar del 20 de julio, el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, confirmó que el retraso de 3 horas del mandatario fue porque inteligencia militar identificó un posible atentado en su contra. Había informaciones también respecto de eso, de un atentado. En muchas ocasiones se han presentado informaciones de diversa naturaleza respecto de posibles acciones que se pudieran desarrollar contra el presidente, en lo que inteligencias han estado oportunamente y tomado las medidas además necesarias. Sin embargo, ese día el director de la policía, el general Salamanca, había dicho que la tardanza de Petro fue por temas de agenda. El presidente tiene sus compromisos y yo, como director de la policía, respeto la agenda del presidente. Estas declaraciones se dieron durante un evento de rendición de cuentas en el que el ministro de Defensa y la cúpula militar entregaron el balance de orden público en estos 2 primeros años de gobierno y se puso sobre la mesa una realidad que parece palpable en diferentes regiones del país y es la realidad de un conflicto donde se lucha por el control territorial. 7:44 minutos, padre, como si Colombia no tuviera muchos problemas. El presidente Gustavo Petro decide abrir discusiones que obviamente son de país del primer mundo, discusiones como por ejemplo la posibilidad de cambiar el escudo de Colombia,
le parece fantasmagórico y anacrónico al presidente el escudo de Colombia. Yo puedo aceptar que es anacrónico. Es decir, eso lo puedo aceptar porque definitivamente, pues Panamá ya no hay cóndores. Es decir, eso lo puedo aceptar. Lo que no veo es la pertinencia del tema en este momento. Es decir, es que tenemos nosotros, mire lo que acabamos de conversar con el ministro Juan Fernando Cristo y el análisis que hizo el ministro de Defensa. Son temas demasiado complejos para resolver, para que nosotros nos dediquemos a un tema como el del escudo. Esperemos resolver algunas cosas y le entramos a todos esos temas de las simbología. Finanzas del Estado en líos, en dificultades, sin claridad sobre lo que vamos a hacer el año entrante, con una reforma tributaria que van a presentar pero que no sabemos cuánto va a aumentar de impuestos, con todas las incertidumbres, pero el presidente quiere que hablemos de cambiar el escudo. Juan Camilo Maldonado. Ricardo, buenos días. Pues mire, durante la entrega de tierras de la Hacienda Las Pavas a la Asociación de Campesinos de Buenos Aires, en el sur de Bolívar, el presidente Petro lanzó esta curiosa y polémica propuesta: cambiar el escudo de Colombia. Como usted lo decía, para el presidente es fantasmagórico y no representa la actualidad del país. En concreto, el cambio que pide el presidente consiste en cambiar la palabra orden de la cinta de abajo de la figura del cóndor de los Andes, que todos sabemos y hemos visto en los símbolos patrios, por orden justo, con el fin de resaltar que el único orden legítimo es aquel que se basa en la justicia. Presenta un proyecto de ley modificando el escudo de Colombia. Y ahí, artículo 1, el escudo de Colombia tendrá dos cintas debajo de las patas del cóndor, uno que dice libertad y otro que dice orden justo, para que quede bien sabedor nuestras próximas generaciones que el único orden posible en una sociedad es el orden de la justicia. Cambiar el escudo solo requiere una ley, pero nunca una ley de este tipo pues ha pasado en el Congreso de la República desde 1984, cuando ocurrió el último cambio a este símbolo patrio. Entre 2007 y 2008 hubo un intento de cambio para poner exportaciones como el café y poner paisajes naturales. En 2012 el senador Efraín Cepeda lo intentó para meter las islas de San Andrés y sacar a Panamá. Pero ahora la tarea y la encomienda le queda a la representante del Pacto Histórico, Dorina Hernández, quien tendrá que presentar un proyecto de ley por encargo del presidente de la República. 7:47, Juan Camilo. Precisamente saludo a la representante del Pacto Histórico, Dorina Hernández, la que asumió el encargo del presidente Petro. Congresista Hernández, buenos días. Así naría para tomar gente, sí, lo que se escuchaba. Así naría es buenos días en nuestro lenguaje de la libertad, la resistencia y la dignidad, como es la lengua palenquera. Muchísimas gracias a ustedes, Ricardo, a Juan Camilo, toda esa mesa técnica, todos los oyentes, todos los que lo siguen a ustedes en esta mañana. Gracias a usted por atendernos. Así naría, representante. Quiero preguntarle inicialmente, ¿ya tiene listo el proyecto para cambiar el escudo como lo pidió el presidente Petro? Bueno, no, estamos precisamente ya pues mirando toda esa fundamentación, todo ese espíritu, y con ello ahí sí ya la formulación de este proyecto de ley, cual asumo pues con toda la entereza, el compromiso, y lo asumo también como hija del primer pueblo libre de América, que entendemos el sentido de la libertad, toda vez que lo que aquí se está planteando y ese encargo, como ustedes lo han dicho, del presidente de la República, no es a mi juicio, no es un simple cambio, un cambio simbólico, ya que el único orden legítimo de nuestra sociedad es que se base en la justicia. Y desde esa perspectiva es el cambio. No es un secreto también para el país, y donde uno de los problemas graves que tenemos aquí es la justicia, es la equidad, es la democracia. Y eso es lo que realmente se fundamenta el presidente y lo que vamos a tratar de legislar en cambiar o ajustar el orden justo. Ese orden justo en la teoría de la justicia no es más la verdadera democracia,
y una sociedad equitativa. Ese es el tenor del proyecto de ley. Representante, el único cambio que tendría el escudo, según la petición del presidente Petro y según el proyecto de ley que usted prepara, sería, si le entiendo bien, que en las patas el cóndor no tendría una sola cinta, sino dos cintas. Una diría libertad y la otra diría orden justo, en lugar de decir solo orden, ¿o tendría más cambios? Bueno, realmente hay una petición del presidente, como usted bien lo ha dicho, en ese sentido, pero las leyes también obedecen a los problemas reales de la sociedad. En ese caso también este escudo estaría respondiendo a la realidad de la sociedad. Esto será un proyecto de ley en el cual yo estoy totalmente abierta a concertarlo con la sociedad, con el resto de los congresistas que también a bien lo tengan y el cual están cordialmente invitados. En ese sentido no podríamos decir si solamente es eso o si realmente hoy nuestra sociedad colombiana quiere verse reflejado en un escudo que, si bien respete todos esos procesos independentistas de la historia, también respeten y se refleje la realidad colombiana. Entonces arrancamos con esa petición del presidente, pero igualmente esto no es una decisión solo pues de Chadorina, representante a la Cámara, es también un proceso de discusión, de debate, de concertación del Congreso de la República, y estamos abiertos a todo aquello que le sea para que realmente este país sea equitativo y justo. Sí, a propósito de los problemas reales de la sociedad, representante, pues ¿para qué este proyecto y sobre todo por qué ahora, cuando hay temas tan grandes y de tanto peso como la reforma a la salud, la reforma laboral, una eventual reforma tributaria? ¿Para qué? Claro, para que realmente las libertades individuales sean respetadas y en donde realmente nosotros sabemos, eso es una verdad a puño, que aquí no se garantizan ni se protegen las libertades individuales por igual. Aquí hay supremacía para determinadas clases, para determinadas culturas, supremacía. Entonces aquí lo que se busca con esto es atacar un problema también serio y fundamental del país, y es que realmente el orden sea lo justo, sea en justicia, y eso no existe, eso y aquí en el sur de Bolívar pues menos, donde menos se ha vivido eso, en el Magdalena Medio, en el Cauca. Entonces necesitamos que realmente esto va a implicar que realmente todas las leyes, o por lo menos las leyes de este país, para no decir todo, la institución y las normas, se diseñen basadas en la equidad y en lo justo. Pero sí. Pregunta, ¿realmente usted cree que va a haber justicia en el país hacia los menos favorecidos? ¿Se va a acabar la inequidad por el hecho de que en el escudo aparezca la consigna orden justo? Por esa palabra, por esa frase compuesta, ¿usted cree que por ese simple hecho cambiarían las cosas? Bueno, ahí se abre claramente, porque te está marcando un símbolo tan importante del país, cómo debemos funcionar, cómo debe funcionar la institucionalidad. El símbolo te está a ti diciendo cómo debe ser esa cultura de país. Entonces, cómo se tiene que hacer costumbre en legislar, en administrar, en que las instituciones estén para ese orden justo. Eso realmente te da a ti el fundamento de la justicia, de los ministerios, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, de los ministerios sociales. O sea, que no es un simple cambio. Te está a ti diciendo cómo es el orden, cómo debe ordenarse, cómo debe regularse, cómo debe realmente legislarse y administrar en este país. O sea, no es una cosa, como estamos diciendo aquí, no un simple cambio. Sí, representante Hernández, ¿solo sería el escudo de Colombia o tienen en mente otros símbolos o crear otros símbolos? Le pregunto puntualmente porque el presidente Gustavo Petro ha propuesto hace apenas unos meses, propuso la creación del himno del progresismo. Bueno, hasta ahora estamos arrancando con esto y trabajando solamente esto
Y ahí somos, pues, claro, porque las dinámicas sociales, las dinámicas políticas, si a futuro dirán otros asuntos que haya que trabajar, se trabajarán. Pero hoy, de manera concreta y puntual, es que realmente necesitamos que esa teoría de la justicia, que es el orden justo, se haga costumbre en este país, pero además se le firme y también la institucionalidad, la administración responda a ese orden justo. 7:55 minutos, representante Dorina Hernández, muchas gracias. A ustedes, siempre a la orden. Muchísimas gracias por abrirme todos sus canales y pues, aquí a la orden siempre. Congresista desde el departamento de Bolívar. A propósito, el presidente lanza esta propuesta, Héctor, desde la hacienda Las Pavas, que es un símbolo del despojo, en un acto de entrega de tierras a los campesinos. Yo puedo estar de acuerdo, Héctor, con el presidente Petro, de que puede ser anacrónico el escudo de Colombia, pero realmente esta es la discusión que debería enfocar todos los esfuerzos del país. Es realmente importante hoy centrarnos y empezar a abrir una discusión sobre cambiar el escudo. No, seguramente no es urgente, digámoslo así, pero pues tampoco pasa nada con que la empecemos a dar. Sí me parece que los símbolos patrios en Colombia tienen un grado de anacronismo grande, no solamente el escudo, sino el himno nacional, por ejemplo, es una cosa que nadie ni entiende qué quieren decir las palabras que están en nuestro himno. Entonces, a mí sí me parece que, entre otras cosas, los presidentes que deben ser líderes de una sociedad, están para votar ese tipo de corrientazos, permítame decirlo coloquialmente, no para resolver los problemas chiquitos que los resuelven los ministros, los viceministros, los secretarios generales. El líder de una sociedad lo que tiene es que plantear las discusiones gruesas, y claro que preguntarnos cuál es el orden que quiere esta sociedad y si coincide con el que tenemos o no, pues es una pregunta que siempre vale la pena hacerse. Ricardo, yo en cambio creo que es la típica táctica del presidente Gustavo Petro para distraer la atención de los problemas del país, para distraer su falta de rigor con la agenda, su falta de rigor con los discursos como el que vimos y escuchamos ayer en el encuentro de inteligencia artificial, su falta de iniciativa para resolver los problemas reales del país que están aquejando a la gente. Y entonces nos bota una cortina de humo y un tema que engancha a la gente en la discusión de que si el cóndor sí es el cóndor, que si la orquídea sí es la orquídea, que si es en vez de Panamá hay que poner al archipiélago de San Andrés. Yo sinceramente, y a cambiar una palabra o incluir una palabra cuando el país se está desangrando en la violencia, como lo hablábamos anteriormente, pero adicionalmente cuando hay problemas tan concretos para resolver que requieren además del liderazgo presidencial. Yo sí creo que los presidentes los elegimos para resolver problemas reales y no para andar botando cortinas de humo cada vez que considera que se le está cerrando el cerco de la ejecución. Entonces él sencillamente suelta un anzuelo para que la gente termine cayendo. 7:58 minutos. Lanza ideas el presidente, empiezan a moverse en redes sociales, él empieza la discusión, pero los temas de fondo quedan de lado. Aurelio. Y pasamos de la constituyente al escudo. Sí, vamos brincando de piedra en piedra. La verdad, Ricardo, es que pues esto sí da, como decía o dice con frecuencia Héctor Riveros, para una charla de cafetería. O sea, sentarse uno y decir, oye hermano, ¿será que podemos cambiar el escudo de Colombia? Pues sí, ¿no? Entonces uno coge una servilleta y hace ahí unas cosas, pero yo digo, esa es la charla de cafetería y veo como encomiable pues el interés de la congresista Dorina a liderar esto, etcétera. Pero la verdad es que esto es lo que Colombia está reclamando hoy. Es decir, acabamos de pasar una discusión hace 10 minutos en Blue Radio, donde estábamos hablando de que el territorio colombiano está fragmentado por la presencia de grupos armados que están tomando controles y decisiones sobre la vida de millones de colombianos a su libre albedrío. Y al presidente lo que se le ocurre es decir que lo que tenemos que hacer es cambiar el escudo de Colombia.
Yo creo que hay un desfase realmente. Puedo acoger la tesis de María Consuelo de que esa deliberadamente pone una cortina de humo. Bueno, y si resulta que sí de verdad cree que ese debe ser el debate que Colombia tiene que dar, esa sí sería la peor de todas. O sea, que no sea cortina de humo, sino que crea que de verdad eso es a lo que nos tenemos que dedicar los colombianos 2 o 3 meses y hacerle barra al nuevo escudo. Yo creo que no es lo que Colombia necesita ahora. Creo que lo que Colombia necesita son cosas muy distintas y que ojalá el país retome la senda, que un verdadero escudo sí esté mostrando lo que es el país. Pero como vamos, el escudo, pues por favor, va para incluso un cambio mucho peor. Ahora, ¿el cambio es el cambio de escudo? Eso era lo que votaron 11 millones, que el cambio fuera cambiar el escudo, porque hasta ahora sería el único cambio de verdad. El cambio de símbolos patrios, Aurelio. 8 en punto. Aurelio, Álvaro, ¿usted qué opina de la propuesta del presidente de cambiar el escudo de Colombia? Yo no creo que sea una táctica de distracción. Me parece normal que un presidente, el primer presidente de izquierda, quiera cambiar uno de los símbolos fundamentales del pensamiento que ha imperado en Colombia. Si hay algo que define el pensamiento conservador es ley y orden. La dicotomía eterna entre pensamiento de derecha o de izquierda ha sido el énfasis en el orden y la autoridad por parte de los conservadores y el énfasis en la justicia social por parte de los liberales. Petro está buscando un camino intermedio. Cuando propone orden justo, está aceptando el concepto de orden, de autoridad, pero está introduciendo el concepto de justicia social. Son dos visiones del mundo. Algunos consideran que el desarrollo de una